pesebre. Me lo trajo cuando yo era como ellos y cantaba ya en el pesebre también. Y algunos aquí seguro que también. Preciosa canción. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ahí estamos cada domingo. Para invitarles a ponerse de pie, vamos a leer los versículos 1 al 15. Y luego nos quedamos de pie, pedimos al Señor que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. El Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 15, ustedes pueden seguir con sus vistas la lectura. Dice así la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque el Señor Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nos maravilla que Él haya querido hacer esto. Nos habla de tu amor y de tu gracia, que vemos ilustrado en una forma tan maravillosa en este episodio que se relata en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el encuentro de aquella mujer samaritana con Jesús. Ayúdanos a apreciar tu gracia y a que nuestros corazones sean humillados una vez más delante de ti, para que con reconocimiento, humildad y gratitud consagremos nuestras vidas para vivirlas para aquel que dio su vida por nosotros. Oramos así, pedimos que tú utilices tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Seguramente todos nosotros, o la mayoría, hemos pasado vez tras vez por el relato del Evangelio de Juan, el capítulo 4, ¿verdad? La historia de Jesús y la mujer samaritana. Y no podemos dejar de repetir, y ojalá que tampoco dejemos de apreciar, que es realmente tremendo lo que encontramos en este capítulo del Evangelio de Juan. A una mujer odiada por su condición racial, a una mujer rechazada y repudiada por sus cualidades morales, ¿verdad? A una mujer dejada de lado por su condición de género también, al que le fue presentada y ofrecida el agua de la vida y la fuente de esa maravillosa agua, ¿verdad? El agua y la fuente. Y hemos estado considerando esto, teniendo en cuenta que Jesús llegó a la ciudad de Sicar en Samaria y se sentó junto a un pozo del cual esta mujer pretendía extraer agua que sustentara su vida física, pero ella fue guiada al pozo del cual podría sacar agua que sustentaría su vida espiritual.
Cristo es la fuente de la salvación y Él da el agua viva al que se la pinta. Eso es lo que aprendemos aquí, ¿verdad? Y realmente ver esta escena, considerar los detalles, mirar a nuestro Salvador es realmente maravilloso. Y lo más maravilloso que podemos encontrar es que Jesús estaba allí justo o pronto para atender la necesidad de esta mujer antes de que ella llegara a aquel lugar. Él estaba allí dispuesto, Él estaba allí preparado, Él estaba allí listo para ofrecerle a esta mujer el agua de vida antes que ella llegara a ese pozo. Probablemente la mujer, dirigiéndose al pozo, pensaba que aquel sería un día como cualquier otro. Probablemente no esperaba nada especial, probablemente en su corazón, en su mente, pensaba que era un día normal, un día rutinario, un día aburrido, donde las tareas ya pintaban de la misma forma que el resto de los días de la semana. Levantarse, ir al pozo, buscar el agua, venir, ocuparse de los quehaceres de su hogar, ¿verdad? Y nada más, ni sospechó que aquel día realmente cambiaría su vida. Jesús estaba allí esperándola y ese día ella conocería al gran Salvador. Ella no fue sabiendo y ella no fue pensando que se encontraría con el Hijo de Dios. Y realmente se cumple y se ilustra de una manera maravillosa en este relato lo que encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 65, el versículo 1. Ustedes pueden leer, escuchar la lectura. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Se cumplió esa profecía, se cumplió esa palabra, como en tantas oportunidades, en esta situación donde Jesús encontró a la mujer samaritana. Ella no fue a Cristo, Cristo fue a ella. Eso dice el capítulo 4, versículo 4 del Evangelio de Juan. Le era necesario pasar por Samaria. Ella no fue a Cristo, Cristo fue a ella. Ella no eligió a Cristo, Cristo la escogió a ella. Él luego amplió esa doctrina y esa verdad maravillosa en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es así como Dios obra, queridos hermanos y amigos, es así como Él actúa, y es así como ha actuado en nuestras vidas, y es así como sigue actuando para con el pecador. Cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida. Cuando nosotros no teníamos ningún interés en Dios ni en sus demandas, Él ya había escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Así es como Dios actúa en la salvación. Y esto está ilustrado aquí en una manera maravillosa. El Señor se puso en el camino de alguien que no le buscaba. El Señor se puso en el camino de alguien que no preguntaba por Él. La alcanzó y la trajo al conocimiento de la salvación. Y uno puede pasar por la historia bíblica y ver que siempre ha sido así. Eso es lo que pasó con Abraham allí en Ur de los Caldeos. Es lo que pasó con Abraham el idólatra en Ur de los Caldeos. Según la palabra de Esteban, el Dios de la gloria se le apareció a un idólatra allí para atraerlo así. Eso también pasó con Jacob cuando huía de la ira de su hermano. Eso también pasó con Moisés cuando huía de la ira de Faraón. Eso también pasó con Zaqueo cuando Cristo llegó a la ciudad de Jericó. Eso también pasó con Saulo de Tarso. Eso también pasó con Lidia. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta. Él fue encontrado por los que no le buscaban. Él fue hallado por los que no preguntaban por Él. Él salió al encuentro del pecador. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. En todos estos casos y en los nuestros, el gran Salvador fue encontrado, ¿verdad?, por aquellos que no le buscaban. Dios buscando al pecador. Ese es el Evangelio y eso está perfectamente ilustrado aquí. Dios buscando al pecador,
Dios, el Hijo de Dios, buscando a una mujer pecadora, a un alma descarriada. ¿Y qué cambio trajo a la vida de estos ese encuentro, verdad? La vida de Abraham no fue igual. La vida de Jacob no fue igual. Él dejó de ser un engañador para pasar a ser un príncipe con Dios. La vida de Moisés no fue igual. La vida de Saulo de Tarso no fue igual. La vida de Lidia no fue igual. Y si tú dices que Cristo te encontró, pero sigues viviendo de la misma forma, manejándote de acuerdo a los mismos criterios, viviendo según los mismos parámetros carnales y propios de tu corazón, no te has encontrado con Jesús. No te has encontrado. Puede que digas lo que quieras, pero si sigues viviendo en el pecado como si nunca lo hubieras conocido, nunca le conocí. Es muy probable que así sea. El que no conoce el que conoce, perdona, al Salvador, no permanece en el mismo camino en el que andaba. Así fue con esta mujer. Ella ya no permaneció descarriada, sino que comenzó a andar por las sendas de la justicia. Hoy vamos a prestar especial atención a una frase que aparece aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el versículo 5, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Eso será la base de nuestra consideración esta tarde con la ayuda del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Cómo vino esa mujer? Hay algunos detalles que aparecen en el pasaje a los que quisiéramos prestarle atención. En primer lugar, vamos a decir que esta mujer vino al pozo en el peor momento del día. ¿A usted le gusta ir a tender la ropa en la soga a las 12 del mediodía, un día como ayer, por ejemplo? Creo que preferiría ir en otro momento, ¿no? Hacer los mandados, hacer las compras, estar en la calle, estar en su trabajo, al rayo del sol, al mediodía. Esta mujer vino a ese pozo en el peor momento del día. Era la hora sexta. Los judíos empiezan a contar las horas del día a partir de las 6 de la mañana, ¿verdad? Así que eran las 12 del mediodía cuando esta mujer llegó al pozo de Samaria. Ella llegó cuando el sol estaba brillando con toda su fuerza, ¿verdad?, en el firmamento. Y Cristo está sentado, cansado del camino, y hasta allí llegó la mujer. ¿No es una hora extraña para este menester? ¿No es una hora rara para ir a buscar agua? Sí. No era la hora en que habitualmente se llevaba adelante esa tarea. Era habitual que las mujeres llevaran adelante esa tarea, con sus cántaros, ir al lugar afuera de la ciudad para traer el agua para las necesidades diarias del hogar, pero no era la hora en que comúnmente las mujeres lo hacían. Probablemente esta mujer vino en esta hora tan inusual por cuanto esperaba que allí no hubiera nadie. No era la mujer más popular del pueblo, no era la mujer con la que todos querían tener una relación amistosa, no era la que tenía más seguidores ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram en aquel entonces. No era una mujer amada, aceptada, no era una mujer considerada por los demás. Ella esperaba probablemente que allí no hubiera nadie. De hecho, ninguna otra mujer llegó al pozo cuando ella llegó. Y ella lo hizo probablemente para no tener que soportar las miradas o los comentarios que condenaban su vida moral. Ella ya había tenido muchos maridos y seguramente las mujeres del pueblo no la miraban a ella con buenos ojos, sabiendo de la moral o los principios de moral con los que ella se manejaba. Y seguramente ella vino al pozo a esa hora para evitar esos encuentros incómodos. Cuando todos se resguardaban del calor, ella vino al pozo y allí se encontró con el sol de justicia. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Cuando todos se escondían del sol, ella se expuso a la luz celestial. Porque allí en aquel pozo estaba sentado esperándola el Hijo de Dios. Maravilloso eso. Fantástico. Sus movimientos, sus caminos estaban siendo gobernados por la providencia divina. Ella fue a esta hora para buscar el agua al lugar indicado, pensando que no deseaba encontrarse con nadie. Sin saber, ella se encontraría con el Salvador. Y nada es casual, hermanos y amigos. No fue esto casual en la vida de esta mujer.
Así como tampoco fue casual que los madianitas pasaran por el lugar donde los hermanos de José habían resuelto deshacerse de él en el momento que habían resuelto deshacerse de él. Ellos pasaron en el momento justo. Tampoco fue casual que la hija de Faraón bajara a bañarse al río en el mismo momento en que pasaba por allí flotando la arquilla en la que habían puesto a Moisés, que ya era incómodo tenerlo en la casa porque su llanto y sus movimientos y su crecimiento sería evidente, ¿verdad? Y justo ella pasa por allí. Lo vio ella, no lo vio otra persona. Porque en los planes de Dios Moisés tenía que ser introducido, así como José en el palacio del faraón, para cumplir sus propósitos a favor del pueblo, a través del cual vendría el Mesías. Y la Escritura a todos nosotros. Eso no fue casual. Y podríamos seguir repasando la historia bíblica una y otra vez y seguir regocijándonos en esta verdad. No hay casualidades. Dios gobierna y ordena todo según su propósito. Lo que encontramos acá no fue casual. Esta mujer vino al pozo de Jacob en el peor momento del día, porque allí estaba el Salvador. Y Dios quería que ella se encontrara con él. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. No solamente vino en el peor momento del día, en segundo lugar, esta mujer vino con un solo propósito, y era de sacar agua. Ese fue el propósito. Ella vino, esta mujer de Samaria, con una sola cosa en la mente: sacar agua, llevarla a su casa para atender las necesidades diarias del hogar. Ella no buscaba otra cosa. Quería pasar desapercibida, quería llevar adelante su tarea lo más rápido posible y volver a ponerse a resguardo de las miradas y de las críticas del resto de la gente que vivía allí. Y ella no tenía idea de que aquel día sería el primero de su nueva vida. Había alguien esperándola, y ese alguien que la esperaba conocía la necesidad profunda de su corazón. Y qué sorpresa. Ella pensó que no había nadie, pero había alguien allí. Quizás pensó: ¿me acerco o no me acerco? ¿Voy o no voy? ¿Quién es él? Vine ahora pensando que no habría nadie y me encuentro con un hombre sentado en el pozo. Y para colmo, según dice el versículo 7, sigue la narración, cuando la mujer se acerca al pozo con ese solo propósito de sacar agua, Jesús le dice: dame de beber. No solamente había alguien cuando ella no quería encontrarse con nadie, sino que además ese alguien comienza una conversación. Quiere charlar, quiere conversar. Ella no vino buscando conversación. Ella no vino buscando un momento de sociabilidad. Ella no vino a hablar de su vida. Vino solo a buscar agua y hacerlo lo más rápido posible. Y ahora este extraño quiere conversar. Y él inicia la conversación: dame de beber. Es maravilloso, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, hermanos, es el Señor de la gloria acercándose a una mujer pecadora para revelarse a su corazón. No sé qué vemos cuando leemos aquí, pero lo que hay aquí es el Señor de la gloria acercándose a una mujer pecadora para revelarse Él al corazón de ella. Ella vino buscando solo agua, pero encontró mucho más que eso. El Señor la trató, ¿verdad?, en una forma aparte de los demás. Le hizo conocer su condición desesperada. Se reveló a ella como el glorioso Hijo de Dios, que podría darle un agua que no podría encontrar en ningún otro lugar. Fíjense que vino buscando agua y recibió el regalo de la salvación. Tierna y sabiamente, Jesús llevó a esta mujer a comprender que lo que ella realmente necesitaba no lo encontraría jamás en ningún otro pozo terrenal, sino solamente en Él. Vino buscando agua física,
pero se fue conociendo al dador del agua viva y disfrutando en su alma de la satisfacción que ese agua viva podía dar. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Esta iniciativa y pedida de Cristo sorprendió grandemente a la mujer. Ella vino en el momento menos adecuado, cuando no habría nadie allí, y con el único propósito de llevar agua a su casa. Pero se llevó la sorpresa de que alguien había allí, y ese alguien comienza una conversación con ella, algo que seguramente ella no estaba buscando. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer no solamente vino en el peor momento del día, no solamente vino con el solo propósito de buscar agua. En tercer lugar, esta mujer vino a este pozo ignorando su necesidad real. Vino ignorando su necesidad real. Y allí estaba Cristo. Y Él comenzó pidiéndole agua para empezar la conversación y guiarla a Él como la fuente de agua de vida. ¿Qué tenía en mente Cristo al hablarle así a esta mujer? ¿Necesitaba realmente Jesús beber? Bueno, es probable que humanamente sí, porque dice que estaba cansado del camino. Pero ¿no podría Él sacar un poco de agua o conseguir algo para sacarse agua? Necesitaba del servicio de esta mujer, era la única alternativa. ¿Necesitaba realmente Jesús que esta mujer le diera de beber? ¿No podía Él obrar un milagro? ¿No podía abrir una fuente como abrió en algún momento el Señor en la roca en el desierto para dar de beber a Israel? ¿No podía abrir también una fuente allí en un lugar donde no había nada, como lo hizo con Sansón para satisfacer la sed de aquel hombre? Él podría haber ordenado que un ángel trajera agua, como lo hicieron con Elías, para reponerlo de su desánimo y de su depresión. Pero no lo hizo. No obró un milagro. No ordenó a un ángel que se la procurara. Él estaba buscando empezar una conversación que despertara la conciencia de la mujer a su necesidad. Él comenzó con el tema del agua física para llevarla al tema del agua de vida. Él comenzó hablando de una necesidad corporal para llevarla al tema de la necesidad espiritual. Y fíjense que no le habló de la conveniencia de cambiar su vida. Cristo no le dijo, no son buenas cosas las que leo en el muro de Facebook de ti, no son buenas cosas las que ponen los vecinos en cuanto a tu conducta. ¿Qué te parece si te pones las pilas y cambias un poco el rumbo de tu vida? Cristo no comenzó hablándole de la conveniencia de cambiar su vida, sino de la condición de su alma que producía esa vida que ella llevaba. Cristo fue al corazón del asunto, porque el corazón del asunto en el hombre es el corazón pecaminoso. Su necesidad de salvación. Ella necesitaba conocer al Salvador, y cuando eso ocurriera, entonces el cambio tendría lugar en ella. Y lo entendió. Porque ella no dijo, bueno, dejá que ordene mi estado civil y después venimos y hablamos. Dejá que vea si puedo arreglar un poco todo este desastre que he armado en el pueblo por mi mala conducta y después venimos y seguimos hablando. Algunos piensan que para ir a Cristo tienen que abandonar el cigarrillo, tienen que dejar de tomar, tienen que dejar de vivir una vida desordenada. Y si tú llegas a conocer a Cristo, esas cosas van a salir de tu vida. Pero debes primero conocer al Salvador, arrepentirte y confiar en Cristo. Entonces el cambio tendrá lugar. Ella no podría jamás vivir de acuerdo a las demandas de Dios antes de conocer a Dios. Ella no lo sabía. Vino pensando que solo necesitaba agua física, pero su necesidad era otra. Ella no lo sabía. Vino en absoluta ignorancia y Jesús arrojó luz sobre su alma. Le dio conciencia de su necesidad y se manifestó a ella como el que podía suplir. Así que ella vino en el peor momento del día.
Vino con el propósito de sacar agua para aliviar su sed física. Y vino ignorando su verdadera condición espiritual, su verdadera necesidad. En cuarto lugar, esta mujer vino al pozo armada de todos sus prejuicios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella vino armada de todos sus prejuicios. No dejó ninguno en casa al venir a aquel pozo para buscar el agua. Cuán grande fue la sorpresa de esta mujer cuando este judío le dirigió la palabra y le hacía una petición: dame de beber. Ella sabía del rechazo extremo que había entre ambos grupos de personas, entre judíos y samaritanos. Ella misma lo experimentaba. Ella sabía que los judíos consideraban un gran pecado tener trato amable con los samaritanos. No esperaba esto, no esperaba este trato. En aquel entonces había instrucciones muy claras en cuanto a esto. Se han encontrado escritos rabínicos con frases como esta: se prohíbe comer el pan y beber el vino de los samaritanos. Si cualquiera recibe a un samaritano en su casa, es como permitir que sus hijos sean llevados en cautiverio a un país idólatra. Caen en absoluta impureza. El que come el pan de los samaritanos es como si comiera carne de cerdo. Eso se encuentra en escritos rabínicos. Tal era el rechazo y el odio entre ambos grupos. Esta mujer lo sabía. Ella también estaba armada con esos prejuicios. La mujer sabía eso, y cuando este hombre, vestido como judío y con acento judío, le habló, todo eso se activó en su mente. La primera respuesta de su mente y de su corazón ante el intento de comenzar una conversación por parte de Cristo fue armarse, levantar y protegerse con todos esos prejuicios. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo puede ser esto? Fue escepticismo lo que provocó en ella la iniciativa de Cristo. La gran distancia que la mujer sabía que había entre ellos le hacía dudar de las intenciones de este hombre. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo haces esto? Sabe que la gracia siempre resulta sorprendente. El pecador que es consciente de su necesidad y la profundidad de su maldad, cuando disfruta, experimenta de la misericordia y la bondad de Dios, dice, ¿cómo puede ser? Yo merezco otra cosa. ¿Lo piensas así? Cada vez que el Señor te bendice de alguna forma, viene a tu mente, ¿cómo puede ser que Él haga esto? Si yo merezco otra cosa, ¿cómo puede ser? Como humanos, voy a empezar de nuevo, como nosotros como humanos no somos muy dados a dar algo sin estar persiguiendo algún fin egoísta, nos cuesta creer que Dios se acerque a nosotros, ¿verdad? En una forma por puro anhelo y deseo de su corazón, sin que medie alguna intención oculta. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? ¿Sabes que cuando la gracia se ha manifestado al predicar el Evangelio, en lugar de que el corazón le crea a Dios, empieza a dar vueltas, tratando de encontrar el lado oscuro de la oferta? No puede ser. El predicador lo que está diciendo, solamente arrepentirse y creer. Cristo vino a morir por mí. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún sacrificio, no hay que hacer alguna peregrinación, no hay que hacer alguna penitencia. ¿Cómo puede ser esto? Esto no puede ser. Empezamos a darle vuelta. Cuando la verdad llega al corazón, naturalmente, en lugar de someternos a ella, comenzamos a razonar en cuanto a cómo puede ser esto así.
Los prejuicios de esta mujer la predispusieron en contra de aquel hombre. La disculpamos, en cierta manera, porque ella no sabía quién era. Jesús le dijo, si tú supieras quién es, no actuarías así. Hermanos y amigos, tenemos que saber esto. El corazón humano está cerrado contra Dios y contra la verdad. Y cuando el mensaje es oído, no es recibido. Naturalmente no puede ser recibido, porque el corazón humano está cerrado contra Dios y contra la verdad. El diablo puede contarnos lo que quiera y nosotros le creemos. Los razonamientos humanos pueden presentarnos cualquiera y el hombre lo acepta. Las mentiras del diablo y las imaginaciones de los hombres serán admitidas, pero cuando Dios habla, el corazón se cierra y no cree. ¿Cómo puede ser? Es interesante que Nicodemo hizo una pregunta muy similar. En la página, en el capítulo anterior, Jesús le dice en el capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo empieza? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? ¿No es lo mismo que está haciendo la mujer? ¿Cómo tú, siendo judío? Le hubieran dicho cualquier cosa. Pero eso de renacer y eso de acercarse en gracia era recibido. Era recibido. El corazón del hombre natural cree todo. No nos debemos sorprender por las tonterías que el hombre natural cree. Y miren que hay tonterías que el hombre natural cree. Porque el corazón del hombre natural cree todo, excepto la verdad de Dios. La mujer vino con todos sus prejuicios y cuando Cristo comenzó a hablar con ella, ella levantó una barrera. No tienes nada que decir. Qué ceguera, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella vio? Lo único que vio era un judío. Y de él no tenía absolutamente nada que escuchar. Estaba en tal ignorancia que no pudo ver que aquel que estaba delante de ella era el Señor de la gloria, que había tomado forma humana para obrar su salvación. Y hermanos queridos, esa era nuestra condición hasta que Dios nos iluminó. No podríamos haber jamás visto por nosotros mismos quién es verdaderamente. Jamás, jamás. Esa es tu condición. Y así permanecerás, salvo que Dios en su gracia te ilumine y veas a su Hijo. Mientras tanto, mientras Dios no ilumina el corazón, mientras la gracia no obra en el que está muerto en sus pecados, no verá el hombre ningún atractivo en Cristo como para desearlo. Como dice Isaías 53, 1 y 2. Todo lo que se le ocurría pensar a esta mujer tenía que ver con sus prejuicios. Ella era samaritana, él es judío. Según ella, no tenían nada de qué hablar. Y ella levantó barreras y argumentos para no dar lugar a la palabra de Dios. Y así es con el pecador. Cuando es expuesto a la luz, no quiere aceptarla. Eso también pasa con el creyente cuando está en pecado. El último lugar donde quiere ir es a la iglesia, porque no quiere estar expuesto a la luz y a la verdad. Llega la luz y se revuelve en su corazón, resistiendo con argumentos para permanecer en el pecado, hasta que la gracia lo domina y lo subyuga y lo atrae a Cristo. Tomemos nota, hermanos,
de que no hubo dureza en Jesús. Él la llevó a darse cuenta quién era Él y de qué le estaba hablando, y así la subyugó. Ella vino conociendo su religión, pero no conocía a Dios. Ella vino sabiendo claramente lo que pasaba entre judíos y samaritanos, pero no supo que la salvación vendría de los judíos, no sabía. Ella vino conociendo los ritos de su sistema de adoración, pero no conocía la necesidad real de su corazón y quién podía satisfacerla. Y por eso fue traída al pozo. Allí conocería al gran Salvador. No fue casual. Dios planeó y ordenó sus movimientos. Hermanos, ella debía venir y Dios la trajo. ¿Cuánta gratitud debió haber experimentado esta mujer luego, al repasar los eventos de su vida y de ese día en particular? Ella vino porque Dios la trajo y el Hijo de Dios le dio vida eterna y la resucitará en el día postrero. Todo lo que el Padre vendrá a mí, me da, vendrá a mí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ella vino porque Dios la trajo. El Hijo le dio vida eterna y la resucitará en el día postrero. Así fue nuestra vida también. Y cuánta gratitud debe llenar nuestro corazón. Él nos trajo a Cristo y Cristo nos dio vida eterna. Qué humillación debe traer esto al corazón. Y qué gratitud. Si Él no me hubiera traído, yo jamás hubiera ido. Jamás. Y como Él me trajo, yo fui. Y Él me salvó. Maravilloso. Así es como funciona la salvación. El pecador debe ser llevado a Cristo por el Padre, debe tomar conciencia de su condición y necesita que se le revele Cristo a su alma. Y eso lo hace Dios. Él revela la necesidad y revela el Salvador. Por eso vino esta mujer de Samaria a sacar agua del pozo, para que ella conociera su necesidad y para que conociera el Salvador. 3 aplicaciones prácticas de lo que acabamos de escuchar. Hermanos, en primer lugar, no tengamos temor de compartir el Evangelio. No tengamos ningún temor de compartir el Evangelio. No lo dejemos de hacer. El hombre no vendrá a preguntar ni a investigar. Nosotros debemos compartirlo. Nosotros debemos responder a la iniciativa de Dios y llevar el Evangelio al perdido. No tengamos temor de hacerlo. En segundo lugar, no tengamos dudas en cuanto a la eficacia del Evangelio. No tengamos duda. Cuando tratamos con los perdidos, puede que nos sintamos amedrentados por la solidez de sus argumentos y de sus maquinaciones. Ese no es tu problema. No te amedrentes por los argumentos y por las elucubraciones de su corazón. Ese no es tu problema. Tú no te tienes que preocupar por hacer entendible el Evangelio. Tú lo tienes que compartir. ¿Quién le habló a Nicodemo? Cristo. Sin embargo, él no entendió. ¿Quién le habló a la mujer samaritana? Cristo. Sin embargo, ella dijo, ¿cómo puede ser? Tu problema no es hacer entender el Evangelio. Tu asunto no es hacer entender el Evangelio. Es predicarlo. Es compartirlo. Y es el Señor quien va a usar la palabra en el corazón. Manifestar la necesidad y manifestar al Salvador. Por eso no digas, yo no voy a los grupos de evangelismo, o yo no reparto folletos, o yo no testifico porque yo no sé. No tengo palabras. Esa no es una excusa. Tú tienes que abrir tu Biblia y darle al pecador lo que dice la Biblia. El problema de hacerlo entender es el Señor. Y tercero, no tengamos cortedad o pereza
en alabar al Salvador que es presentado en el Evangelio. ¿Qué otro Dios ha hecho lo que nuestro Dios ha hecho? Ninguno. No hay otros. Mirad a mí, dice el Salmo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ningún otro Dios. El Señor de la gloria tomó forma humana para buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestro gran Salvador. Lo hizo con esta mujer, lo hizo contigo, lo puede hacer contigo. Y lo hará con todos aquellos a quienes el Padre traiga. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de mirar la Escritura. Ver a nuestro Salvador tratando con esta alma descarriada, con esta pecadora en necesidad, ignorante de su condición. Pero Él magistralmente, con bondad y gracia, con ternura y misericordia, la alcanzó, le dio comprensión, se reveló a su corazón y la salvó. Lo mismo has hecho conmigo, lo mismo has hecho con cada uno de los tuyos. Perdónanos por ser ingratos y tener en poco esta salvación tan grande. Ayúdanos a ser agradecidos y humildes por habernos dado tú en tu gracia el regalo de la salvación. Y anhelamos que todos aquí entiendan que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Que así sea, en el nombre de Jesús.